¿Escuchan todos? Sí, sí. Perfecto, bueno. Diodos. Bueno, miren lo que son estos dioditos. Estos dioditos es el más común, el más utilizado. Tenemos otro tipo de diodo, que comparado con este, miren el tamaño que tiene, uno y otro. Y después tenemos, que a ver si lo logran ver, al papá de los diodos. Eso es un diodo para alta tensión, ¿sí? Por algo está en esta famosa placa que siempre muestro, que esto es una bobina generadora de alta tensión, ¿sí? Y ese diodo controla la corriente, ese diodo que está ahí de potencia controla la corriente que circula en esta bobina. Bueno. Che, ¿puedo tomar un mate mientras tanto, Martín? ¿Me dejás tomar un mate? Está afuera, Martín. Está afuera. Está afuera, bueno. Bueno, como pueden ver acá, chicos, esto es facilísimo. El diodo, ánodo, cátodo. La flechita, este es el símbolo que van a encontrar en todos lados. Este es el símbolo que van a encontrar en todos lados, con el que mayormente se representa al diodo. La corriente siempre va a fluir desde acá hacia acá, nunca en sentido contrario. ¿Sí? Nunca en sentido contrario. ¿Cómo les puedo explicar? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros cuando necesitamos rectificar la corriente alterna, que también está designada por el semiciclo ese que dibujó el profesor en el pizarrón, nosotros tenemos un semiciclo positivo y uno negativo, ¿no? Bueno, el diodo, según dónde esté ubicado, va a rectificar o el negativo, o el semiciclo negativo, o el semiciclo positivo, ¿sí? Entonces, lo que hace es que esa onda sinusoidal, como se llama normalmente, onda sinusoidal, se convierta en una línea recta, ¿sí? O sea, en una corriente rectificada completamente. ¿Por qué dije al principio rectificación en media onda o en onda completa? Porque, por ejemplo, los cargadores, no sé si alguno ha desarmado algún cargador de batería, va a descubrir que tienen un diodo grande, ¿no? Que va inyectado en el disipador, en un disipador. Bueno, eso es rectificación en media onda. O sea, ¿qué quiero decir con media onda? Está rectificando un medio semiciclo, no el ciclo completo. O sea, rectifica o el semiciclo positivo o el semiciclo negativo. En el caso de los cargadores, siempre rectifican el semiciclo positivo, porque ven que sale de ahí del disipador, sale el cable positivo con la pinza a donde ustedes conectan la batería. Y el otro cable sale directo del transformador. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que aunque les parezca mentira, los cargadores de baterías antiguos, los electrónicos de ahora no, rectificaban en media onda. A la batería le mandaban un medio ciclo positivo, rectificado por el diodo, y un medio ciclo negativo. ¿Sí? He aquí que había cargadores que tenían mayor capacidad de carga, o sea, cargaban mucho más rápido las baterías, y otros que cargaban más lento la batería. ¿Pero por qué se da esto? Por el tipo de transformador que están utilizando. Un transformador con más amperes, ¿sí? Con más potencia, con más intensidad, recuerda la primera clase, va a tener mayor capacidad de carga que uno más chiquito de menor capacidad. O sea, fíjense que los cargadores dicen, por ejemplo, 15 amperes, 20 amperes. Pasemos a las fuentes. Las fuentes switching, las fuentes de alimentación. Vamos a explicarlo en modo radioafición. A ustedes les regalan o les dan una fuente rectificada de 15 amperes. Y un equipo Yaesu, por ejemplo, un 80 Charlie en transmisión, consume 20 amperes. Esa fuente no les sirve. ¿Qué va a pasar con el equipo? Le va a pedir a la fuente los 20 amperes que necesita para trabajar. Pero como no los tiene, el audio puede salir distorsionado, puede que el equipo empiece a parpadearle todita las luces. ¿Por qué? Porque no tiene la corriente que necesita. ¿Qué quiero decir con esto con respecto al diodo? A eso voy. Que el diodo lo que está haciendo ahí es rectificando la corriente para entregarle al equipo la mayor
cantidad de corriente y voltaje, o sea, 13.8 voltios por los 15 amperes, lo más filtrado posible. Pero ¿qué pasa? El diodo siempre va acompañado de un elemento más, ¿sí? Para hacer que la corriente sea lo más continua posible. ¿A qué me refiero? Al famoso capacitor. Bueno, acá por ejemplo tenemos la polarización de los diodos, perdón, ¿sí? En donde polarización directa, ¿a qué le llama polarización directa? A que la corriente circula en este sentido, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Lo cual no... Ah, pensé que me decían algo a mí. Y polarización indirecta. Es mi... Perdón si la conexión a internet mía es media inestable. La polarización indirecta, la corriente circula por el diodo, se comporta como un interruptor abierto. O sea, ¿a qué me refiero yo? A que el tipo está roto, ¿no? El diodo siempre va a conducir desde la línea plateada para allá. Siempre. Si el diodo conduce en ambos sentidos, o sea, si nosotros ponemos un tester en continuidad, medimos las patitas y nos da continuidad para un lado, invertimos el tester y nos da continuidad para el otro lado, el diodo ese está abierto completamente. O sea, circula la corriente en ambos sentidos, ese diodo no rectifica la corriente. ¿Sí? No rectifica la corriente. Acá, por ejemplo, bueno, se muestra un circuito, ¿no? En donde la salida de la corriente viene desde el negativo hacia el positivo y cruza, ¿sí? Y si nosotros invertimos la corriente acá de la batería o de la pila, por ejemplo, la corriente acá no debería circular, llega hasta acá, llega hasta el diodo y ahí se frena. Es como un montón, es como una puerta, digamos, que está cerrada y se abre en un solo sentido. La corriente viene para acá y si se abre para acá, la corriente cruza. Ahora, si la corriente viene de acá y la puerta se abre para acá, es imposible que la corriente pueda circular. Es exactamente lo mismo. El ejemplo más boludo que se me ocurrió ya, ahora, en este momento. Bien. Tipos de diodo. Bueno. Están los famosos diodos LED, que le llaman, mucha gente le llama diodo a los diodos LED, por ejemplo, como este, que es ínfimo, un diodito LED, ¿no? O el famoso diodito LED que le mostré en la clase anterior, que son los que prenden, los que tienen las luces, los que ponemos cuando queremos saber si un equipo está funcionando, si algo está funcionando, bueno, ponemos el diodito LED. Tienen la misma particularidad, ¿sí? Tienen un ánodo y un cátodo. Si vos lo conectás como corresponde, ¿sí? Con la corriente al ánodo, ¿sí? El positivo, perdón, al ánodo, el LED va a prender. Ahora, si lo conectás al revés, el LED no prende. Es una forma también muy sencilla de saber si el LED está funcionando. Por supuesto que todos estos LED, a menos que vos tengas los 5.6 voltios de una fuente regulada que se necesita para hacerlo funcionar, la mayoría de nosotros siempre tiene una fuente de 12 voltios o algo por el estilo que usamos normalmente, una fuente de esa switching de computadora que tiran 12 voltios. Si nosotros conectáramos directamente la fuente a este LED, lo quemamos. Por eso siempre los LED van acompañados de una resistencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clase de resistencia? Perfecto. Este es otra figura de un diodo LED. Este por el número 54 es el que uso siempre yo. Esto es un N8540, se llama este diodo. Se usa mucho para alta potencia. Para la salida, por ejemplo, de los electrificadores rurales, se utiliza la rectificación de la corriente, se utilizan este tipo de diodos. Ajá, vamos al diodo Zener. Bueno, el diodo Zener es de la familia de los diodos comunes, ¿no? Pero tiene una pequeña particularidad. Reduce la tensión, ¿sí? Tiene un ánodo, tiene un cátodo, es tal cual, nada más que el tipo tiene la capacidad de reducir la tensión un poquito. El diodo Zener siempre se lo usa con muy poca corriente, Por ejemplo, ese diodo que está ahí, que si no veo mal, que dice 4.6, algo así, ese diodo
es para 6 voltios, 6.2 para ser más exacto, voltios. Por ejemplo, en este caso, yo ¿dónde tengo uno? Acá. Acá tengo un diodito Zener, a ver si se alcanza a ver. Ese diodito chiquitito que está ahí es un diodito Zener. Esta es la entrada de 12 voltios, ¿no? Ahí tengo un diodito Zener. Ese diodito Zener no pasan los 12 voltios por ahí, pasan por estos dos transistores primero, ¿sí? Por esos dos transistores van a estos diodos y luego van al diodito Zener. Para cuando llegó la corriente al diodo Zener ya tiene 6 voltios, ¿sí? 6.2 voltios. Entonces, ¿qué hace ese diodo? Mantiene los 6.2 voltios para alimentar el resto de la placa, ¿sí? Para alimentar el resto de la placa, o sea, a lo que está puesto el diodo Zener, para lo que fue puesto el diodo Zener, para alimentar, digamos, los 6.2 voltios. En este caso en particular, el diodo Zener, lo único que alimenta, le da tensión es a ese integradito que está ahí. Ese integradito que está ahí, ese LM393N, funciona con 6 voltios. Y acá de este lado, si pueden ver con detenimiento, van a ver el cobre. Ahí esa placa, a ver si lo ponemos así, ahí van a ver el famoso cobre, ¿no? Ve que el resto de las pistas están en verde, porque están pintadas, y ahí está el cobre que se utiliza hoy para hacer todo lo que son los circuitos impresos. Bueno, acá está el que yo les decía que va acompañado del diodito. El capacitor. Esto no sé qué es, lo vamos a sacar. Perfecto. Capacitor o también llamado condensador, nosotros lo conocemos más por un capacitor, es un componente capaz de almacenar energía, ¿sí? a través de campos eléctricos, compuesto por dos placas. Me adelanté un poquito, pero bueno, no importa. Tiene una parte positiva y una parte negativa, como muestra acá, por ejemplo, ¿sí? Tiene una parte positiva y una parte negativa, y acá está en estado físico, digamos como ustedes lo van a ver normalmente en cualquier circuito. Por ejemplo, acá se lo voy a mostrar un poco más grande para que vean lo que es. Esto es un capacitor, ¿sí? Tiene los dos terminales ahí, como podrán ver, o uno, no, tiene los dos, ¿no? Y fíjense que ahí tiene la famosa raya gris que indica que ese terminal que está ahí abajo, con un puntito negro, es el negativo. Y el otro que no tiene nada es el positivo. ¿Ven? Negativo, positivo. Y ahí abajo están las dos patitas. Tiene el punto negro que coincide o trata de coincidir, según el fabricante, con la línea, ¿no? Para indicarle al que lo va a usar que este es las placas negativas y esta es el positivo de las placas positivas. ¿Sí? Este capacitor, por ejemplo, no es muy grande, por eso es importante, parece grande, a comparación de, por ejemplo, este capacitor que está acá, miren lo que es al lado. Es bastante más importante. Sin embargo, este capacitor que tengo en la mano es de 200 microfaradios por 400 volts. Y este chiquitito, aunque les parezca mentira, es de 4700 microfaradios por 25 voltios. O sea, este capacitor es capaz de rectificar o de disolver, para llamarlo así de esa forma, mucho más efectivamente cualquier espuria o cualquier corriente alterna que pase que el capacitor más grande que acaban de ver. ¿Sí? Por tener mayor cantidad de faradios. ¿Sí? Es un filtro, ¿sí? Es un filtro y se usa después del rectificador. No encontré ningún rectificador acá para mostrarles, pero bueno, se los prometo para la clase que viene. Los rectificadores son utilizados mayormente en las fuentes de alimentación, como les dije, más viejitas, para sacar cualquier cosita que pase por un diodo. El capacitor se encarga de terminar de filtrar la corriente para que sea lo más continua posible. ¿Sí? Lo van a encontrar también en un montón de lugares a ese capacitor. Este es el símbolo eléctrico, ¿sí? Con el cual cualquier electricista le va a decir, este es el capacitor, se dibuja así, o este es o si no, hay otro más, que es el más común que se utiliza, que es este.
Hacemos así, negativo y positivo. Ese simbolito también lo van a encontrar mucho. ¿En dónde? Lo que está arriba es el positivo y toda esta U grande con la pata para abajo es el negativo. Ese simbolito también lo van a encontrar mucho en muchos lugares porque es el más usado, el dibujito más usado para interpretar a lo que es un capacitor. ¿Qué es un faradio? ¿Perdón? ¿Qué es un faradio? ¿Qué mide un faradio? Perfecto, buena pregunta. El faradio es en honor al que lo fabricó. Faradio es Ernest, no sé cuánto Faradio, que es el que inventó el capacitor, y en honor a él se le puso faradio a la capacidad que tiene el capacitor de almacenar energía, ¿sí? Se divide desde nanofaradio, picofaradio, microfaradio, ¿sí? La escala va desde un nanofaradio a un picofaradio, ¿sí? Nosotros siempre utilizamos el microfaradio, ¿sí? Que ya de por sí es bastante importante. No sé si ustedes por ahí, bueno, voy a ver más acá abajo, a ver si hay alguno cerámico para mostrarles qué es. Para mostrarles no creo que haya, pero bueno, no importa. Preguntaron qué mide el faradio o cómo Claro, claro. qué mide el... Claro. Por ejemplo, las baterías tienen miliamperes hora. ¿Qué diferencia hay entre eso y un faradio, ponele? No, nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Las baterías ya son de corriente continua pura. Pura. Los capacitores se usan para rectificar la corriente alterna, ¿sí? Para tratar de simular una batería. Pero, por ejemplo, si vos conectás un equipo de radio, vamos a seguir con la radio oficial. Vos conectás un equipo de radio a una fuente switching, por ejemplo, las fuentes comunes que vienen ahora, y la conectás a una batería, el comportamiento del equipo es notable. Te puedo asegurar que es terriblemente notable cómo cambia tanto en potencia, en recepción y en transmisión. ¿Por qué? Porque no hay como la batería. La batería es la corriente pura continua más grande que existe, sea batería de plomo con ácido, sea batería de gel, sea la batería que sea, es lo más puro que pueda haber. No hay energía más pura que esa, ¿sí? Pero no tiene nada que ver el faradio es la unidad de medida del capacitor. ¿Cómo? La unidad del faradio es la unidad del capacitor de almacenamiento. Perfecto. Vos tenés en un capacitor, como dije hoy, tenés dos medidas en un capacitor. La cantidad de voltaje que el tipo puede almacenar antes de explotar, porque explotan, te puedo asegurar que explotan fuerte, la cantidad de voltaje que el tipo puede almacenar y la cantidad de faradios. Son dos cosas distintas. El voltaje, que por ejemplo, es hasta 400 voltios, ¿sí? Que tranquilamente, a no, pero un capacitor cerámico, por ejemplo, o los famosos caramelitos, si se aguanta 400 voltios, lo podés enchufar a los 220, ¿sí? Las dos patitas las metés a los 220 y se te ocurra puentear. Vos lo metés y se va a bancar la corriente. Pero son dos cosas distintas. El faradio es lo que va a rectificar la corriente, ¿sí? El tipo dijo, si yo pongo mezclo dos placas distintas y pongo algo en el medio para aislarla, mirá, el tipo, a ver, los primeros, calculo yo que el viejo Faradio le debe haber quedado la cara negra de tanto que le explotaron los capacitores. Pero bueno, hasta que logró darse cuenta que poniendo tanta cantidad de capas de un material y otro material aislados por algo, que no se toquen entre ellas, y dándole una tensión X, ¿sí? Una tensión X, el tipo generaba no solamente que se bancaba la corriente
que él le estaba inyectando en los dos terminales, sino que a la vez tenía una corriente rara ahí dando vuelta, ¿sí? Que cuando él ponía el instrumento de medición, ponía el capacitor y medía, desaparecía No, apaga el micrófono. Desaparecía la espuria, y cuando él sacaba el capacitor, la espuria volvía. Ahí fue donde el tipo se dio cuenta que fabricando este tipo de cosas, que por supuesto no son así, no eran así en su época, se dio cuenta que haciendo ese invento, él podía terminar de sacar el semiciclo de la corriente alterna, podía sacarlo, y a la vez almacenar cierta cantidad de corriente en él mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ayudar a la fuente, la cual está rectificando, a inyectar corriente al circuito que uno quiere alimentar, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando manipulan los capacitores. Ya muchos de ustedes, calculo yo, lo deben saber. Creo que todos los que están en este momento escuchando, en algún momento un capacitor los ha pateado. Y si no han tocado un capacitor, los invito cordialmente a que lo toquen para que vean qué se siente que los patea un capacitor. Bueno, como dice ahí, placa metálica. Esta placa se encarga de almacenar las energías eléctricas. Dieléctrico o aislante, que es lo que les comentaba hoy, que sirve para evitar el contacto entre las dos placas, porque si no, no serviría. O sea, se ponen en corto, y no hay ni un positivo ni un negativo, ¿sí? Y la carcasa, por supuesto, lo que les estaba mostrando, que es lo que recubre a todo ese material. Si alguna vez vieron un capacitor explotado, fíjense en que salen como unos pelitos, salen como si fueran unas telas. Bueno, ese es el material aislante. Por lo general, las placas quedan siempre unidas. Cuando el capacitor se pone en corto y explota, lo que sale es el material aislante entre esas placas, ¿sí? Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos. Bien. Seguimos entonces. ¿No hay pregunta? No hay preguntas, bien. En su estado natural, cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando conectamos una fuente de voltaje a una de las placas, pierde electrones, siendo esta el terminal positivo, mientras que en otra los gana, terminal negativo. Este movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Bueno, ¿qué nos está queriendo decir acá? Que si nosotros tenemos un capacitor por supuesto que nunca lo vamos a hacer llegar. Sigo con este ejemplo. 200 microfaradios por 400 voltios. Yo para llegar a 400 voltios, por ejemplo, les doy un ejemplo claro, tengo que conectar este capacitor a 380 voltios. A 380 voltios. En el caso de que pudiera. Esto con este capacitor no se puede. ¿Para qué? Ni siquiera va a llegar, pero, por ejemplo, nosotros sabemos que, ya me voy a desviar un poquito del tema, pero para que entiendan a qué me referí con eso. En las líneas nosotros tenemos siempre 220 y 380, ¿no? Bueno, 220 voltios, sabemos que tenemos la fase y el neutro. En los 380 tenemos 4 cables, 220, 220, 220 y neutro, ¿sí? Entre neutro y cada una de las 3 fases tenemos 220, pero entre fase y fase tenemos 380 voltios, ¿sí? Bueno, yo tendría que conectar este capacitor entre estos dos. Si yo pudiera llegar, si 2 fases de esas 3, 2 de las fases tuvieran más de 400 voltios, que sabe pasar, y pudiera llegar a los 400 voltios, ¿sí? Este capacitor deja de pasar electrones de una placa a otra, ¿sí? Porque llegó a los 400 volts y quedó cargado, ¿sí? Quedó cargado, o sea, llegó al mismo voltaje entregado por la línea de tensión, ¿sí? Entonces deja de conmutar, por así decirlo, adentro del tipo. Pero el tipo queda cargado, ¿sí? Si nosotros agarramos y lo puenteamos a esto, le ponemos cualquier cosa, no el dedo, pero lo puenteamos con algo metálico y aislado, ¿sí? Lo vamos a descargar, le vamos a descargar los 400 voltios que el tipo cargó.
Es muy peligroso, es muy peligroso. Estos no son muy... Esto por lo general no se conecta a corriente alterna. Pero hay muchos capacitores, por ejemplo, como este, que lo van a ver en una máquina de cortar pasto, en cualquier... ¿En qué más lo van a encontrar? En un motor de una máquina de cortar pasto, lo van a encontrar también en algún circuito como para mejorar el factor de potencia, ¿sí? Lo van a encontrar en muchos lugares. Este capacitor, esto lo uso yo para los electrificadores rurales, por ejemplo. Este capacitor es de 250 voltios, ¿sí? Por 33 microfaradios. 33 microfaradios. ¿Sí? Miren qué diferencia. La diferencia entre este y este, que acá creo que no está, por eso lo voy a explicar, es que si bien los dos son electrolíticos, porque están los capacitores electrolíticos y los no electrolíticos, bueno, si bien los dos son electrolíticos, a este no se le puede dar corriente alterna, a este sí. Este sirve para filtrar la corriente o para ayudar a un circuito, ¿sí?, a mantener estable la corriente, y a entregar voltaje cuando el circuito lo requiera. Este capacitor sirve para desfasar la corriente. ¿A qué se le llama desfasar la corriente? Los motores por ejemplo, los motores de las máquinas de cortar pasto tienen un capacitor de esto. ¿Para qué? Para, como bien dije, desfasar la corriente para que el motor arranque con mayor facilidad. O sea, sin este capacitor, capaz ustedes habrán escuchado una máquina de cortar pasto que hace y no gira. Bueno, ¿por qué? Porque el capacitor está roto. Cuando este capacitor no desfasa la corriente, ¿sí? O sea, el desfasaje es el semiciclo que el profesor les dijo hoy, ese semiciclo, este capacitor lo hace más amplio, lo hace mucho más amplio. Entonces le aliviana al motor la corriente y arranca más rápido. Por lo general a veces están puestos solos o están puestos con una placa. Nos vamos a desviar del tema. Pero quiero que miren un pequeño detalle de esto. ¿Ven el capacitor? ¿Lo acaban de ver? Eso es lo que pasa cuando ustedes tocan un capacitor cargado. Vamos de vuelta. Lo estoy enchufando a 220, ¿eh? Lo acabo de enchufar a 220. Lo volví a enchufar, ¿sí? Se cargó con 220 voltios, que tiene la red eléctrica, ¿sí? Y los 33 microfaradios. Se cargó el tipo. ¿Qué pasa cuando yo puenteo? Pasa eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no fue más fuerte que el anterior? Porque el tipo, cuanto más tiempo pasa, la carga, el mismo capacitor, se descarga, ¿sí? Con el tiempo se va descargando solo. Si vos lo tocas automáticamente cuando lo estás enchufando, y el sacudón va a ser bastante importante. Bueno, el material dieléctrico del capacitor, o sea, que está colocado entre las dos placas, sirve para evitar que hagan contacto entre sí, eso ya lo explicamos, y para que los electrones no pasen de un lado al otro, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice, cuando se desconecta la fuente de alimentación, los electrones ganados por una de las placas regresan a la otra placa para alcanzar su estado natural con el mismo número de electrones en cada una. Bueno, en el caso de lo que pasó recién, por ejemplo, ¿sí?, no es que un electrón pasó de una placa a la otra placa, no es que pasó eso. Simplemente que el capacitor se descargó solo porque en algún punto de adentro el dieléctrico está hinchando las pelotas. O sea, este capacitor no sirve, me acabo de dar cuenta. Bien, tipos de capacitores. Acá, bueno, acá tienen un circuito, ¿no?, en el que se representa, por ejemplo, cómo se puede conectar, ¿sí?, cómo se puede conectar un capacitor y cómo va a circular la corriente. Recuerden que siempre la corriente, aunque les hayan dicho lo contrario, la corriente continua, créanlo o no, la corriente va del negativo al positivo. Todo el mundo dice del positivo al negativo. No, es mentira.
por qué en un auto, por ejemplo, les dicen que tienen que poner el corte de corriente en el negativo? ¿Alguien sabe responderme por qué? Abran los micrófonos, abran. Jaime. Precisamente por el flujo de la corriente. Por el flujo de la corriente. ¿Pero por qué? Porque la corriente siempre va, en la corriente continua, siempre va del negativo al positivo. Jamás va del positivo al negativo. Nunca. Nunca. Eso grábenselo en la cabeza porque es así. Si alguien les dice que la corriente va del positivo al negativo en la corriente continua, es mentira. No es así. Siempre la corriente va del negativo al positivo. Por algo, en los vehículos, el cortacorriente se pone en el negativo y no en el positivo. Dato importante. ¿Qué pasa si nosotros desconectamos el positivo de la batería y tenemos un estéreo, por ejemplo, en el auto? El estéreo queda cargado, tiene un montón de capacitores, tiene un montón de cosas. Cuando el positivo de la batería, el borne de la batería toque la chapa, ¿a dónde se van a descargar esos capacitores del estéreo? Al chasis. Por algo se desconecta el negativo y no el positivo. Ejemplo cortito. Bueno, ¿cómo? ¿Alguien habló? ¿No? Bien. Tipos de capacitores, yo ya me adelanté, pero no importa. Los electrolíticos. Si bien existen capacitores electrolíticos no polarizados, que no son tan comunes, como los polarizados, como ese que están viendo acá en esta foto, ¿sí? Utilizan corriente directa, donde siempre tienen el polo negativo, como dijimos, y el polo positivo, ¿sí? Tienen una vida útil, todos tienen una vida útil, estos capacitores tienen una vida útil, pueden durar toda la vida, como pueden durar un ratito según cómo lo conecten, o según dónde está conectado, porque no siempre el capacitor se va a quemar porque está viejo, o porque está viejo, o porque está teniendo un problema, sino que a lo mejor hay un componente antes o después que está jodiendo y te hace joder el capacitor ese, ¿sí? Acá, como bien dije, las aplicaciones están relacionadas con la fuente de alimentación o para filtro. Ya les dije cómo se identifican los terminales positivos y negativos, ¿sí? Acá tenemos los que me gustan a mí, los que yo les decía hoy, los capacitores cerámicos. Me gustan porque me gustaba hacer jarana, me gustaba joder en el colegio industrial. No tienen polaridad. Estos capacitores no electrolíticos, o cerámicos que le llaman, no tienen polaridad. ¿Sí? Tienen un código impreso, que ahí lo están viendo abajo, ya voy a bajar más, ¿sí? En cual los primeros dos numeritos que se ven ahí abajo indican el valor, para que lo vean acá, ahí, indican el valor, ¿sí? Del capacitor, en este caso 10. Y el 4, y el tercer número, ¿sí? Es la cantidad de ceros que se le agrega. Siempre vienen, estos capacitores principalmente vienen codificados en picofaradios, ¿sí? ¿Sí? También se utilizan para filtrado, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo único que tienen estos capacitores es que son bastante sensibles a los cambios de temperatura y de voltaje. Son una porquería que explotan rápido. A ver si tengo alguno por acá. A ver. Acá. Esta placa está llena de estos capacitores, ¿sí? Acá, por ejemplo, a ver si acá tengo uno igualito al que muestra ahí el gráfico. 104. Este que está acá. Este que está acá. Este chiquitito. A ver si. No, peor. Bueno, este que está acá dice 104. O sea, este capacitor es de 100.000 picofaradios. Parece mentira que un capacitor tan chiquito tenga tanto faradio, ¿no? Pero bueno, es así. De película, asquerosos. Son de plástico, no son polarizados y tienen una capacidad de autorreparación o algo así, ¿cómo dice acá? Autorreparación. Se utilizan principalmente para audio. De estos capacitores, ¿saben dónde van a encontrar bastantes? Cuando ustedes abran los equipos. No la tengo más. Tenía una placa yo de un Caguané, por ejemplo, de los FR, de los Fostro Romeo 300, los Caguané, el famoso Caguané, los que usaban
los caballitos de batalla que usaban antes los camioneros, antes de que aparecieran los 80 Charlie, tienen un montón de estos capacitores. Tienen un montón, se utilizan en la etapa de audio, porque esos equipos de radio, por ejemplo, tienen el famoso sistema push-pull de audio, y este capacitor lo utilizan mucho para filtrar todo lo que son las espurias que entran, todas las corrientes parásitas que andan dando vuelta, ya sea de un equipo de radio que tenga el mismo camión, o lo que viene de afuera, o las interferencias mismas que producen los alternadores de los camiones. Estos capacitores vienen perfecto. Vieron que a veces en los alternadores viene un capacitor que está conectado al costado y está metido al positivo del alternador. Bueno, ese capacitor es de este mismo estilo, nada más que es cuadradito y le sale un solo cable. ¿Por qué le sale un solo cable? Que va al positivo del alternador. Porque el otro cable es la masa, es el tornillo en donde está atornillado, esa es la otra parte de las placas, ¿sí?, del capacitor. La parte positiva, las placas positivas están conectadas al positivo, de donde sale la corriente rectificada del alternador, y la parte negativa es la que está atornillada a la carcasa del alternador. ¿Sí? Bueno, capacitores de mica. Los capacitores de mica son bastante estables en lo que refiere a la corriente. Son digamos, no les afecta tanto la temperatura, el tiempo de duración, son bastante, como quien dice, duraderos. Son más duraderos que cualquiera de los otros, ¿sí? Y también cuando se requiere, cuando tienen una carga de voltaje alta, ¿sí? Se bancan mucho voltaje, ¿sí? Son para trabajos industriales, no se utilizan, acá se ve chiquitito, pero hay muchos más grandes. Se utilizan para corrientes industriales, de alto voltaje, para amplificadores de válvulas, en los equipos de radio, por ejemplo, valvulares. Yo tengo uno acá abajo, pero está muy difícil para sacarlo ahora. Se utilizan mucho este tipo de capacitores, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué? Porque tienen mucha precisión, o sea, son difíciles de variar, ya sea con radiofrecuencia, con voltaje. Ellos se bancan, todo lo que vos le metás, son muy estables en ese sentido. A diferencia de todos los que vimos más arriba, los capacitores estos de mica son mucho más estables, ¿sí? Y más duraderos. Bien. De doble capa eléctrica o supercapacitores. No sé por qué le llaman supercapacitores, porque yo los hago explotar. Yo no sé si soy yo o son los capacitores, pero explotan fuerte. Estos capacitores son como los electrolíticos, pero almacenan, no sé, pero muchísimo más la energía que cualquiera de los otros capacitores que vimos más arriba, ¿sí? Los convencionales por lo regular están en el orden de los microfaradios, y estos capacitores llegan a los faradios, 3000, este es el ejemplo más clásico, acá pusieron uno de 2.7 voltios, como ven acá, por 3000 faradios. Faradios es la unidad de medida más grande, microfaradio es la que sigue, nanofaradio, y así sucesivamente hacia abajo. En este momento no tengo la tabla, con las 1000 disculpas. Los variables, los famosos capacitores variables, que ya creo que ya los hemos hablado de las resistencias variables. Bueno, los capacitores también son variables. Pueden variar los rangos de voltaje y de faradios, ¿sí? Ya vienen ajustados, ya vienen preajustados de fábrica, pero uno por ahí puede jugar, ¿sí? Digamos, si tiene, por ejemplo, los equipos valvulares, como me pasó a mí la otra vuelta. Yo en el valvular tengo esto, que es un capacitor, aunque les parezca mentira, ven ahí, y esto es lo que quedó, la otra parte del capacitor. Son unas chapitas. Bueno, esto va metido acá. Trae un eje, y el tipo se mete acá adentro.